a tener una variación de 0 a máximo 90 grados. Ok, entonces con esto vamos a partir. Lo que es la estereografía es un método gráfico que nos va a ayudar a determinar los tipos de fallas que puede presentar. Pero ¿por qué se presentaría fallas? Porque lo que estamos analizando es el macizo rocoso. El macizo rocoso. ¿Y qué es el macizo rocoso? No es más que la roca intacta más discontinuidades. Entonces va a existir varias discontinuidades en el macizo rocoso. Por ejemplo, aquí voy a representar un cuadro con macizo, como si fuera un macizo rocoso, y las discontinuidades van a ser líneas o grietas entre ellas, de las cuales existirán posibles fallas, porque estas grietas pueden hacer desplazar el macizo rocoso. Y vamos a ver los tipos de falla que se presentan, lo que se presentan a continuación. Para la estereografía, estos son los tipos de falla. En este es de un texto de PDF de los tipos de falla que puedan también analizarlo. Vamos a avanzar o estudiar los tipos de falla plana en cuña de inclinación, es decir, por volteo y deflexión. Aquí también nos indica en esta gráfica a qué nos referimos con el plano. El plano, la pendiente, el buzamiento, va a ser representado por este gran círculo, que es una proyección del plano con la intersección del hemisferio sur en el plano horizontal. Este es el plano horizontal. Entonces, ¿qué quiere decir? Lo que vamos a llevar un análisis en 3 dimensiones, lo vamos a ver en 2 dimensiones, en el plano. Entonces, lo que nos va a ayudar son las falsillas de Wolf y las falsillas de Smith, que tienen algunas diferencias, pero son muy, muy similares. Así que utilizar es cualquiera. Lo que nosotros vamos a hacer es aplicar, en este caso, la falsilla de Smith, que nos va a ayudar a determinar qué tipos de fallas va a existir dependiendo a las discontinuidades o las familias de discontinuidades o planos que vayamos a tener. Continuando, es el mismo. Aquí están los tipos de falla. En la naturaleza va a existir este tipo de falla. Aquí está con la falla plana. Un momentito. Ya, muy bien. No, esto es lo que es la falla plana. Va a ser el desprendimiento de un bloque por las discontinuidades. Esto van a haber discontinuidades. Y es esto lo que se analiza. Esta es matemáticamente una modelación de por qué pasa este tipo de falla. Va a influir tanto el peso a analizar, porque está aquí una discontinuidad o una falla, y también va a influir lo que es la cohesión y los parámetros de resistencia, como también tenemos el ángulo de fricción. Entre la cohesión, el ángulo de fricción. También va a influir, la pendiente del talud, y esto que va a ser la pendiente de la falla, o también el buzamiento de la falla. Entonces, con esta falsilla, estamos utilizando la falsilla de Smith, podemos hacer el análisis, o podemos graficar un área de falla, donde se ve los posibles planos que estarían en contacto con ellos. Por ejemplo, aquí también en esta falsilla nos indica, los polos que caen en esta zona muestran los planos de superficies de fallas potenciales, es decir, que los polos de los planos que estén en este área van a ser aquellos que tengan una posibilidad de falla plana. Me había estado olvidando que es el polo. Aquí arriba. Por ejemplo, ya me había dicho que esto es el gran círculo y no es nada más que la proyección radial de la intersección del plano con el hemisferio sur o con la media esfera. Por lo tanto, el polo nos va a indicar su dirección. El polo es una línea perpendicular al plano, que también se le saca una proyección radial y se le presenta en el plano. Es decir, lo que se ve aquí abajo en 3 dimensiones, se lo va a analizar como 2 dimensiones utilizando las falsillas.
Listo, entonces ya con eso vamos a poder determinar los tipos de falla. Ahí, más adelante hay un ejercicio en el cual van a poder comprender a qué me estoy refiriendo más. Después, el tipo de falla plana, que ya lo hemos visto. Tenemos también el tipo de falla en cuña. ¿A qué se refiere el tipo de falla en cuña? A la intersección de discontinuidades. Estas son las discontinuidades que van a existir en la falla, digo, en el macizo rocoso, los cuales va a existir una probabilidad de que este bloque en forma de cuña se desplace. Aquí tiene sus partes, es la discontinuidad, aquí lo representa como discontinuidad, la línea de intersección entre los planos. Cabe recalcar que según geometría descriptiva, cuando son intersecciones de planos, va a existir una recta, una línea. También tenemos aquí el talud, la cuña. Por lo tanto, para determinar qué tipo, para determinar si va a existir probabilidad de falla de cuña, entonces realizamos también este procedimiento. Se hay este área en la cual las intersecciones que caen en esta zona muestran los planos de superficies de fallas potenciales. Es decir, va a existir diferentes círculos, grandes círculos de los diferentes planos en las cuales puede existir una falla. Digo, puede haber intersecciones y esas intersecciones serían las que provocarían falla al talud. Esta falla en cuña. Muy bien, la siguiente que vamos a ver es la falla por volteo. La falla por volteo se refiere más que todo a la... Ay, perdón, se me fue. Al desplazamiento de bloques enteros. Aquí se lo vemos. Estos son unos ejemplos, son unas gráficas de un análisis ya más analítico. Lo que nosotros estamos haciendo es un análisis gráfico con ayuda de las falsillas. Entonces, para eso también tiene su área de influencia. Perdón por mi gráfico. También tienen su área de influencia. Van a ser estas. Entonces, ¿qué nos indica? ¿Cómo podemos determinar si va a existir falla por volteo con las diferentes discontinuidades que presenta el macizo rocoso? Nos indica que las intersecciones que caen en la zona A y B, aquí está BA, representan bloques potencialmente inestables cuando están combinados con los polos en la zona A. Es decir, que si va a existir intersecciones, en este caso como acá, intersecciones de planos, y va a existir también un polo, pero en la zona A, entonces puede considerarse que el talud va a tener una probabilidad o una posibilidad de falla por volteo. Es decir, que va a existir bloques de las cuales puedan desprenderse del talud. Y esto causa la inestabilidad. Muy bien, entonces vamos al siguiente tipo más, a la última que vamos a determinar, es la falla por flexión. La falla por flexión es muy parecida a la falla por volteo, pero con la diferencia de que estos ya no van a ser bloques, sino van a ser unos elementos más esbeltos y que también van a tender a desplazarse de esta manera. También se hace un análisis, y aquí está el análisis, el área de influencia de falla, que nos dice también, en los polos, en las zonas, son fallas potenciales a inclinación o también a falla por flexión, si el desplazamiento entre juntas es suficientemente cercano. Es decir, si va a existir polos de los planos que vayamos a analizar en esta área, entonces va a existir una posibilidad de falla por flexión en el talud. ¿Listo? Entonces, vayamos a hacer un ejercicio. Es un ejercicio simple, muy básico también, para poder entender los tipos de falla. Ya, vamos a leerlo. Se determina analizar el talud del emboquille de un túnel hidráulico con dirección sur-norte, compuesto por un macizo rocoso de areniscas con 3 familias de discontinuidades. ¿Qué quiere decir? Podemos tener un macizo rocoso de esta manera, en las cuales estas son familias de discontinuidades, lo llaman plano A, plano B y plano C. A ver, como el macizo rocoso va a tener discontinuidades, las discontinuidades van a estar de esta manera. O sea, no exactamente, pero es una idea. Por ejemplo, esto puede representar
al tipo C. Después otro tipo de discontinuidad puede ser en otra dirección. Esto puede representar al tipo B, al plano B, y otra más, por ejemplo, en esta dirección. Todas paralelas. Pero ¿cuál es el dato fundamental? Que todas las discontinuidades van a tener en promedio la misma dirección, por ejemplo, esto va a tener una dirección y también va a tener un mismo buzamiento. Es decir, para todas estas discontinuidades va a haber un solo alfa y un solo beta. Alfa, cabe recalcar, va a ser la dirección de buzamiento y beta va a ser el buzamiento. Eso se refiere con estas familias de discontinuidades. Por eso se llama familias. Va a haber varias discontinuidades que van a tener un mismo alfa, una misma dirección de buzamiento y un mismo beta, un buzamiento igual. También para el tipo C y para el tipo B. Entonces, debido a eso, vamos a poder analizar los tipos de falla que puede existir. Pero antes vamos a graficar. Vamos a graficar estos tipos de discontinuidades o planos. Vamos a tener en este caso el plano A, B y C. Entonces vamos a empezar con el plano A. El plano A nos indica que va a tener una dirección de 175 grados, un buzamiento de 35 y un ángulo de fricción de 30 grados. Cabe recalcar que esta de la dirección del buzamiento solo va a ir de 0 a 360 grados. Esto también puede ser descrito como el azimut de la dirección del buzamiento o también, en todo caso, como el rumbo del buzamiento. Puede haber eso, esa variación. Les puede dar tanto azimut y tanto rumbo. Ahora, si les da rumbo, conviértanlo a azimut. Porque con este el azimut es que se analiza y se entra a las falsillas. El buzamiento también solo va a ir de 0 a 90 grados. Y termina. Cada familia va a tener un ángulo de fricción determinado. Muy bien. Entonces, con todo esto, empecemos a hacer. Primero vamos a graficar en las falsillas estos planos A, B y C. Como nos indica, ¿no? Del siguiente ejercicio. Primeramente, y como primer paso, va a ser anotar el norte. Aquí está el norte. Es decir, ¿qué es lo que estamos utilizando acá? Acá estamos utilizando dos hojas. La de abajo va a ser la falsilla de Smith. Y la que está transparente va a ser una hoja cebolla mantequilla que les pueda ayudar. Además que va a tener un eje. Va a ser una hoja cualquiera. Una hoja cebolla en todo caso, que es mejor, más conveniente. Y aquí va a tener su centro de giro. Aquí ya pueden colocar un compás, colocar un chinche que les ayuda a girar. Es decir, tiene que atravesar tanto a la falsilla, que lo mejor que esté impresa en una hoja bond, y también a la hoja cebolla o al papel cebolla. Esta finalidad de que puedan desplazarse y no tener mucha variación en sí. Ok, entonces continuando. Primero es marcar el norte. Ya lo tenemos acá, marcadito el norte, sobre la hoja cebolla. El segundo va a ser marcar direcciones de buzamiento, es decir, alfa. Y aquí yo también me había notado que están con pequeñas letras, pero se puede entender. Tenemos lo que es la dirección 175 grados, que va a ser para el plano A. El plano A va a estar con rojo, y aquí nos indica. Vamos en sentido horario. Y aquí, digamos, está escalado o tiene referencias cada 10 grados. Así que va a ser sencillo poder ubicar. Ahora, entre las pequeñas, entre los pequeños líneas, estas líneas, perdón, estas líneas van a estar separadas cada 2 grados. Ok. Entonces se va a poder contar incluso si tiene una precisión de 1 grado. Ahora, tener decimales no es muy conveniente utilizarlo, sin tratar de redondearlo a un número entero. Entonces se anota que tenemos el plano A,
el plano B, que nos indica que va a ser de 265 grados, y el plano C, que nos dice que va a ser de 0,05 grados, o también solo 5 grados. Pero en este tipo de trabajo se le anota que se debe anotar que tenga 3 cifras. Por eso se le anota esos 2 ceros por delante. Esos van a ser los 2 primeros pasos. Ya continuando. El paso 3 va a ser rotar al eje horizontal más cercano. Entonces, donde vamos a emplear, el cual vamos a trabajar, va a ser para el plano A. Marcar el gran círculo, entonces rotar del eje horizontal. Entonces, lo que estaba aquí anteriormente, el plano A, va a tener que rotar al eje horizontal más cercano. ¿Y cuál es el eje horizontal más cercano? Este es nuestro eje horizontal, de oeste a este. Entonces, tiene que hacer coincidir esta marquita, esta línea que nosotros coloquemos justo acá. Entonces, acá debe estar el plano A, ¿no? Y va a estar con su respectivo indicativo de dirección de desplazamiento, que es de 175 grados. Listo. Entonces, a eso se refiere con el tercer procedimiento. Rotar al eje horizontal más cercano. El cuarto, marcar el gran círculo del plano A una distancia igual a su buzamiento en el eje horizontal, utilizando las líneas curvas de la falsilla. Ya, primeramente, entonces vamos a ubicar el buzamiento a partir de la marca horizontal. Entonces, un poquito más grande. Ok. Es decir, teníamos un buzamiento, me había olvidado. Aquí nos indica que A tiene un buzamiento de 35 grados. Muy bien. Vamos a acercarnos y vamos a ubicar ese buzamiento. Comenzamos de acá. Ya la separación entre grillas, tanto horizontal, tanto vertical, va a ser de 2 grados. Aquí también. Esta separación va a ser cada 2 grados. Entonces se cuenta de aquí, ¿no? A partir de la línea, de la marca que habíamos dejado. Entonces va a ser 2, 4, aquí va a ser 10 grados, otros 10 grados, 20, otros 10 grados, 30, y justo en medio va a tener 35. Entonces, con la mejor precisión que tuvieran, yo también no tuve mucha precisión, tenemos que guiarnos, o sea, con esta dirección de las falsillas para armar el gran círculo de este primer plano. Ok. Por lo tanto, se llega de norte a sur. Entonces, eso va a ser el procedimiento 3 y 4 para el plano A inicialmente. Continuamos con el plano A. Ahora, el quinto procedimiento va a ser marcar el polo a una distancia igual a 90 grados en dirección contraria. En dirección contraria al gran círculo del plano. Hablando de direcciones, me está olvidando, a partir de acá se denota, del eje, donde está la luna, la curva, la semiluna. Este va a ser una dirección a favor. Dirección a favor del talud. A favor del talud. Y al otro lado es la dirección contra el talud. Notamos nomás dirección contra el talud. Muy bien, entonces con esto vamos a poder diferenciar hacia qué lado vamos a ir o a contar esas distancias de 90 grados. Entonces borramos, finalizar. Ok, entonces nos acercamos un poquito más. Nos dice que tenemos que contar 90 grados a partir del gran círculo en dirección contraria al talud. Entonces aquí vamos, aquí tenemos. Aquí era 30 y ese era 35. Entonces de esos 35 tenemos que ir otros 90 grados. Cada casilla está reflejada de 2 en 2 grados. Es un 2 por 2 grados. Entonces todo esto va a ser 90 grados. Entonces vemos, hasta aquí va a ser 5. Entonces 15,
25, 35, 45, 55, 65, 75, 85 y justo en el centro acá va a estar el polo y debe estar así marcado. ¿Sí? Tiene que estar bien referenciado, por eso se utiliza lápices de color, marcadores de color, pero tienen que estar sumamente bien identificados. Listo. Entonces, eso es colocar el polo. Y a lo que habíamos visto en principio, este plano, esta inclinación y su polo, que va a marcar su dirección, ya que es perpendicular al plano, está reflejando de 3 dimensiones a 2 dimensiones. Aquí está. Ahora, se repiten estos procedimientos para los demás polos. Pero antes de repetir con los demás, hay un sexto procedimiento. El sexto procedimiento nos dice, posteriormente del paso 5, volver a coincidir la falsilla con el norte marcado. Es decir, aquí todavía la falsilla está girada. ¿En qué sentido giró? Aquí está, por aquí, el 75 estaba marcado nuestro plano A. Así que ha girado hacia el horizontal más cercano, puede ser a este o a oeste, pero al más cercano, por lo cual para el sexto paso, el norte, que también tuvo que girarse, va a tener que volver a su lugar. Por eso está aquí. Posteriormente del paso 5, volver a coincidir la falsilla con el norte marcado. Porque después vamos a repetir los pasos 3, 4, 5 y el 6 para los planos B y el plano C. Entonces, para el plano B, aquí se nos indica. Aquí repetimos los pasos 3, 4 y 5. Es decir, marcar alfa. Que lo voy a acercar un poquito más. Es decir, ya hemos girado. Perdón. Repetimos acá. Aquí vemos dónde está beta. Aquí está. Bien. Entonces, beta está en esa dirección, marcadito, a 265 grados, por lo cual el eje horizontal más cercano va a ser el oeste. Entonces va a tener que coincidir esta marca junto con esta. No va a haber un gran cambio, pero se lo debe hacer. Ok. Entonces ahí está. Hemos tenido que girarlo, aquí está rotado. Después el ángulo de buzamiento. El buzamiento nos dice que para el plano B es de 60 grados. Por lo tanto, a partir de la línea de la marca de manera horizontal, tenemos que contar los 60 grados. Y aquí también está marcado. 10, o sea, cada 5 cuadritos indica 10 grados. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Y tenemos que hacer coincidir sobre la falsilla el gran círculo. Posteriormente, en dirección contraria al plano, debemos marcar el polo a 90 grados. De aquí, de donde está marcado el gran círculo, a 90 grados tiene que estar marcado su polo. También tiene que tener un punto así bien visible y también su etiqueta. ¿No? Que va a ser 10, 20, va a llegar a los 90 grados. Muy bien, entonces el único procedimiento más que nos faltaría es que volvamos a hacer coincidir el norte con la falsilla. Listo. Entonces va a ser igual el procedimiento, el paso 6 también para el plano B. Se hace también lo mismo para el plano C. Repetir los pasos 3, 4 y 5. Es decir, lo que teníamos aquí antes, el plano C tendrá que girar al horizontal más cercano. En este caso va a ser el horizontal este. Entonces va a girar en esta dirección. Va a hacer coincidir este punto con la horizontal este. Muy bien. Y aquí se lo demuestro. Y hacer el mismo procedimiento. Para C va a tener un ángulo de buzamiento de 70 grados.
Aquí está. Entonces hacemos el mismo conteo. De acá hasta acá va a ser 70 grados. Y hacemos coincidir con la curva el gran círculo, ¿no? Que vaya de norte a sur. Posteriormente, igual, tenemos que marcar su polo en dirección contraria al plano. Esto cabe recalcar, también va a ser 90 grados sobre el plano horizontal, sobre el eje horizontal de la falsilla. Muy bien, yo creo que hasta ahí está todo claro con el tema de los planos de falla. Ya también esto ya lo habían visto la anterior semana. Muy bien. También se hace el paso C respectivo, es decir, hacer coincidir, una vez que hayamos terminado de graficar su gran círculo y su polo, con el norte que ya habíamos marcado. Ya, continuando. Aquí yo lo volví a repetir el paso 6, ¿no? Porque aquí yo lo hice aparte. Es decir, ahora vamos a analizar lo que es el talud. Aquí lo que hemos hecho ha sido graficar tanto el gran círculo y sus polos para los planos A, B y C, que van a ser los planos de discontinuidades. Ahora, a partir del talud, y dependiendo con estos planos, vamos a hacer el análisis de taludes, el análisis de las fallas en taludes. Tenemos aquí entonces un talud. Es decir, yo por conveniencia, pues para tratar de explicar, lo hice en otra falsilla, en otra hoja. No en otra falsilla, perdón, en otra hoja, mantiene la misma falsilla. Así para que se vea un poco más notorio cómo se debería trabajar en el talud. Es decir, ustedes lo pueden utilizar en una misma hoja o papel cebolla. Podrían graficar aquí también el talud, pero yo lo hice por conveniencia, así para que se note, para que se visualice mejor, aparte, solo por esta vez. ¿Sí? Pero puede entrarse en una hoja. Entonces, esto también va a tener el mismo procedimiento, los mismos procedimientos, tanto el 3 y el 4 que habíamos visto para los planos, el graficar el gran círculo del talud. El talud ya no va a tener un polo como tal, no va a tener un polo como tal porque el talud es superficial, ya no va a ser una discontinuidad que llegue hasta el centro, digamos, de la Tierra. No va a tener tan magnitud de la discontinuidad, sino va a ser superficial. Sabemos que el talud va a ser más o menos esta geometría. Mientras que las discontinuidades llegan a profundidades extensas. Por esa razón, no va a haber un polo como tal en el talud. Bueno, a ver, vamos a ver los procedimientos. El sexto era coincidir las falsillas con el norte marcado, aquí está subrayado también con otro color, después de haber trazado los planos A, B y C. ¿No? Es decir, en este procedimiento igual que nos hemos quedado después después de hallar el plano C. Aquí entonces. Por lo tanto, después marcar lo que es el alfa y beta. Alfa es dirección de buzamiento y beta va a ser el buzamiento del talud. Repetir los pasos 3 y 4 para el talud. Entonces, en un principio, déjame ver otra vez el ejercicio, nos indica que el dato del talud tiene una dirección de 90 grados, un buzamiento de 2 horizontal y 3 vertical, y el ángulo de fricción no va a tener como tal, porque es una estructura superficial. Entonces, por lo tanto, con esta pendiente, esto ya va a ser una pendiente de buzamiento, vamos a poder determinar el buzamiento, beta. Aquí está. Entonces, ¿cómo determinaríamos? Aquí le está, aplicamos Pitágoras, el buzamiento va a tener esta configuración más o menos, va a ser en la cual su pendiente va a ser 2 horizontal y 3 vertical. Podemos hallar su buzamiento, este es un ángulo de buzamiento de esta manera, en la cual si no sale con decimales, nosotros lo redondeamos. Muy bien, entonces hacemos el mismo procedimiento que decíamos con los planos. Hemos sacado un buzamiento de 26. Nos indica que alfa es 90 grados.
¿no? Su dirección de embusamiento es 90 grados. En este caso, no va a haber la necesidad de rotarlo porque justo cae en una horizontal. Entonces, si va a caer en una horizontal, no va a ser necesario rotarlo. Ahora, si cayera, digamos, aquí en 70, sí, tendríamos que rotar también para el talud. Pero en este caso no va a ser necesario, solo en este caso que te dé unos ángulos rectos, 90 o 270 grados. Aquí está marcado con la letra T para diferenciar el talud. Era como era 56 grados el buzamiento, entonces cuenta a partir de acá los 56 grados. Aquí 10, 20, 30, 40, 50, como cada cuadrito representa 2 grados, 52, 54 y 56. Entonces se lo trata de circunscribir toda esta semisfera. O sea, tiene que llegar de norte al punto sur. Y listo, con eso termina el gran círculo para el talud. Entonces continuamos con el siguiente procedimiento. Con esto ya vamos a determinar las áreas de falla. Ya hemos dicho que vamos a estudiar 4 tipos de fallas. Esta es la falla plana, la falla en cuña, la falla por volteo y la falla por flexión. Entonces empezamos con la falla plana. Entonces, para marcar la falla plana, tenemos primero que trazar 2 líneas rectas desde el centro de la falsilla, aquí está el centro de la falsilla, en dirección contraria al talud. Ya hemos mencionado, este es hacer dirección contraria al plano o del talud, del plano del talud, hasta el borde de la misma falsilla con límites de más menos 20 grados. Es decir, como estamos hablando horizontal, estamos haciendo coincidir este alfa con horizontal, entonces en el lado opuesto tiene que ir tanto a más 20 y como menos 20 grados. Esos van a ser los límites. Por eso se trazan estas 2 rectas. Después, se traza arcos de circunferencia. ¿A qué me refiero con arcos de circunferencia? Agarras tu compás, ¿no?, con el centro del eje de la falsilla. Desde el centro del eje, más que corto color, desde el centro del eje y con los respectivos radios. El radio mayor va a ser el buzamiento del talud. ¿Qué nos indica eso? ¿Cómo trazamos esta circunferencia con este dato? Nos acercamos. Entonces, el primer dato, el primer radio o el radio mayor va a ser el buzamiento del talud. El buzamiento del talud ya habíamos sacado que iba a ser 56 grados. Entonces, a partir del centro de la falsilla se cuentan los 26 grados, los 56 grados. 10, 20, 30, 40, 50, 52, 54 y 56. Entonces, a partir de acá, ¿no?, esto va a ser nuestro radio y se va a trazar un arco de circunferencia, ¿no? Es decir, agarras tu compás, haces coincidir con el centro de la falsilla y con este radio haces este respectivo arco. Listo. Entonces, el radio menor va a ser el ángulo de fricción crítica que va a presentar todas las familias de discontinuidades. Entonces, ¿cómo determinamos este ángulo de fricción crítica? Nos vamos a hacer ejercicio. El ángulo de fricción crítica va a ser el mínimo valor, lo que representa un parámetro en el cual la resistencia sea menor, ¿no? Mientras mayor sea el ángulo de fricción, va a tener una mayor resistencia. Pero si el ángulo de fricción va a ser menor, entonces va a tener una menor resistencia. Por lo tanto, tenemos que irnos a la parte más crítica. Este va a ser el mayor y este va a ser el menor. Entonces, cualquiera de los dos podemos adoptar como el ángulo de fricción crítica. Entonces, volvemos. Aquí está. Entonces, el radio menor va a ser de 20 grados. Igual, se hace el mismo procedimiento. A partir del centro, en dirección contraria al plano, los 20 grados. 10, 20. Se agarra el compás, se considera acá, y con la otra parte trazamos el arco de circunferencia. Por lo tanto, tener los límites y los arcos, estos límites, trazamos el área o marcamos el área de falla plana.
Muy bien, primero vamos a trazar los tipos de falla, después vamos a hacer el análisis, si va a tener o no va a tener la probabilidad de falla este talud. Ya para el siguiente. Además, cabe recalcar que esto se lo puede hacer en uno solo. Esto se lo hice solo para tener mejor visualización. Se lo puede aquí ya incluir, es decir, se lo puede hacer aquí directamente, desde el talud, y aquí el más 20, el menos 20, el arco menor, el arco mayor y su respectiva área. Muy bien. Entonces, el siguiente falla que vamos a ver va a ser falla en cuña. ¿Qué nos dice el procedimiento para determinar falla en cuña? Sí, una consulta. Sí, diga. ¿Siempre va a ser más menos 20? ¿Eso es una regla siempre acerca de la falla plana? Por el momento, para un análisis básico, sí. No vamos a entrar en un análisis más experimental, más avanzado. Solo por el momento esto. Después hay otros criterios. Pero estamos hablando de un solo plano. Después, con el DIPS, voy a explicarlo esto. Ok, está bien la pregunta nomás. Marcar el área de falla en cuña. Va a ser como el noveno procedimiento. ¿Qué nos dice? Medir la distancia igual al ángulo crítico, ángulo de fricción crítica, desde la marca alfa, nos habíamos marcado alfa del talud, en dirección al gran círculo. En esta dirección, ¿no? El gran círculo. Entonces, ¿qué contamos? O sea, medimos y colocamos una marquita, aunque sea, de 20 grados. 10, 20. Segundo, con eje en centro de la falsilla, trazar un arco circular en dirección del talud, que está en dirección del talud, con radio hasta la marca del inciso A. Aquí ya hemos dejado nuestra marquita del inciso A, que intersecte con el gran círculo ya trazado. Es el gran círculo del talud. Es decir, agarramos el compás, vamos a la marquita y trazamos un arco de circunferencia. No, al hablar de arco de circunferencia quiere decir que va a tener un radio de giro. Y esto y representamos, achurramos, marcamos el área de falla en cuña. Es un procedimiento bastante simple. Para el siguiente tipo de falla por volteo. Ahora, esto es muy parecido a la falla en plana, porque también va a representar los más 20 y los menos 20. Entonces, aquí si uno ya ve el criterio, ya cuando vaya a ser en una sola hoja, va a notar que va a ser lo mismo. O sea, está marcadito, solo va a diferenciar un par de cosas. Y ahorita lo vamos a ver. Muy bien, ¿qué nos dice? Nos dice trazar dos líneas rectas desde el centro de la falsilla con dirección contraria al talud hasta el borde de la misma con límites de más o menos 20 grados. Trazar del centro de la falsilla en dirección contraria al talud y los límites sean de más o menos 20 grados. Aquí está. Después nos dice trazar una semicircunferencia. Ya no me dice un arco de circunferencia, sino una semicircunferencia con centro en el eje de la falsilla. Igual, centro en el eje de la falsilla en dirección contraria al talud. Nuevamente. De un radio R igual al ángulo de flexión crítica, es decir, 20 grados. 10 y 20. Muy bien, y aquí está notada la semicircunferencia. Y nosotros vamos a colocar sus respectivas etiquetas. Lo que va a estar entre los límites, entre las rectas, va a ser A, y los demás van a ser B y B respectivamente. Muy bien. El onceavo procedimiento. Marcar el área de falla por fricción. Y es un tanto complejo descifrar, pero es mucho más simple en la gráfica. Nos dice medir una distancia igual al ángulo de fricción crítica del eje horizontal de la falsilla. Eje horizontal de la falsilla. Desde el gran círculo en dirección del talud. Aquí me estaba equivocando. Desde el gran círculo en dirección del talud. Tienen que tener 20 grados. 10, 20. Muy bien.
Después, trazar una curva perpendicular al eje. Estos son denominados también perpendiculares a este eje horizontal de la falsilla que coincida con la misma. Es decir, que tienen que coincidir con sus grillas. Lo vamos a ver más de cerca. Y aquí se ve. Aquí creo que se nota mejor. Aquí va a coincidir con las grillas de la falsilla. Muy bien. Ahora, posteriormente, ¿hasta dónde vamos a hacer coincidir? Porque no tiene que llegar de norte a sur. Después dice trazar 4 curvas que coincidan con la falsilla. Aquí está, van a ser las 4 curvas. 1, 2, 3 y 4. Desde el borde de la misma en dirección del talud. En la dirección del talud con límites más menos 15 grados y más menos 30 grados, en dirección al gran círculo y que intersectan con el trazo del inciso B. Entonces nosotros en dirección del talud, la dirección del talud, en su borde, nosotros graficamos los límites. Más 15, menos 15, más 30 y menos 30. Ahora, con el trazo que habíamos hecho en el inciso B, vamos a hacer coincidir con la misma grilla también. Y luego vamos a ver un acercamiento más. Entonces también es un procedimiento, o sea, para describirlo así en palabras es un tanto complejo, pero es sumamente sencillo. Todo coincide. Ya, muy bien. Entonces ese sería el último tipo de falla. Ahora lo que vamos a hacer es un análisis. Y es así como hago coincidir las 2 hojas que yo utilicé. Cabe recalcar nuevamente que todo esto se podría hacer en una hoja, en caso de que no quisieran desperdiciar también. Dice, posteriormente del paso 11, que ha sido determinar el área de falla por fricción, volver a coincidir las falsillas en el norte marcado. Es decir, todas las falsillas, todas las hojas que yo haya utilizado, nuevamente voy a hacer coincidir. Voy a tener un mismo norte, ¿no? Y que estén presentes los planos A, B y C, ¿no? Este es el plano A, este es el plano B y este es el plano C. Un poquito más de cerca, para que se note lo que ya habíamos avanzado en las anteriores diapositivas. Muy bien, entonces tenemos que hacer coincidir. Ahora, en base a esto, vamos a hacer el análisis de tipos de probabilidad de falla. Entonces, analizamos primero para el tipo de falla plana, si va a existir o no. ¿Qué nos indica la condición? La condición es que deben caer polos en la zona de falla. Debe caer algún polo dentro de esta zona, en la cual no vemos ninguno de los polos. Si vamos a identificarlos, aquí está el polo A, aquí va a estar el polo C, y aquí está el polo B. Por lo tanto, no existe ningún polo de los planos A, B y C de las discontinuidades dentro del área de la falla en plana. Por lo tanto, no existe posibilidad de falla plana. Muy bien, entonces nos vamos al siguiente. Falla en cuña. La condición para la falla en cuña es que las intersecciones que caen en la zona de falla, es decir, debe haber intersecciones. Vamos a identificar primeramente las intersecciones de planos. Las intersecciones de planos, en tanto, van a ser puntos. Aquí va a haber una intersección, esta se llama intersección. ¿De qué plano? Tenemos del plano B, que es en azul, y del plano C, que está en verde. Esa es una de las intersecciones. La otra intersección, tenemos aquí otra intersección. Intersección entre qué planos? El plano A, que es de color rojo, y el plano C, que es de color verde. Y tenemos aquí otra más, la última intersección. Esta va a ser una intersección del plano A en color rojo y el plano B, el color azul. Por lo cual, ninguna de estas intersecciones están dentro del área de falla. Por lo tanto, la respuesta para esta va a ser que no existe posibilidad de falla en cuña. Este ya hemos mencionado, falla plana y este área de falla en cuña. Listo, entonces nos vamos a los 2
a los siguientes fallas del talud. Aquí sí me había olvidado corregirlo, esta falla por volteo. Primero vamos a ver lo que es falla por volteo. Este es el área para la falla plana por volteo, A y B. ¿Qué nos indica la condición? Que debe haber intersección en el área de falla, o sea, toda esta área de falla debe haber alguna intersección. Ya nosotros hemos visto los tipos de intersección que hay. Aquí está 1, 2, 3. Y además nos indica que y también debe estar el polo, debe haber un polo en el área A, es decir, un polo acá en este área. Entonces, como los polos también lo tenemos identificado, es el polo A, polo C y polo B, y en la cual ninguno cumple, tiene que aquí las dos condiciones deben cumplir, que debe haber intersección y que debe haber un polo en A. Entonces la respuesta es que no va a existir posibilidad de falla por volteo. Entonces no va a existir. Ahora, aquí me había olvidado corregirlo. La condición para volteo es que si hay polos que caen en el área de falla. A ver, vamos a ver nuevamente para identificar los polos. Aquí está el polo A, polo C y polo B. Esto es nuestra área de falla por flexión. Por lo tanto, si hay un polo dentro del área de fallo. Por lo tanto, nuestra respuesta va a ser que existe posibilidad, sí hay posibilidad por flexión, perdón, aquí me he olvidado, sí hay posibilidad de falla por flexión por flexión, pueden colocar indicar por qué tipo, polo B. Entonces, eso es todo el análisis que se realiza de manera manual de los diferentes tipos de falla que puede presentar el talud. Hasta aquí, ¿hay alguna duda? Ya, en caso de que no existiera ninguna duda hasta el momento, entonces nos vamos a pasar. Tengo una consulta. Sí. Cuando dice a favor o en contra del talud, la dirección siempre va a ser en contra hacia el oeste y a favor hacia el este, o eso puede cambiar No, en función a la gráfica del talud. va a cambiar la gráfica del talud. Por ejemplo, si yo tuviera aquí un talud de esta manera, entonces va a cambiar dependiendo de la concavidad, bueno, de la concavidad o la curva que tenga el talud. En este caso, ahora a favor va a ser en este lado, en esta dirección, y en contra en esta. Pero esto es un planteamiento que yo lo hice, que he visto de algunas biografías. Aquí también lo tengo. Aquí nos dice también dirección de la cara del talud. Inclinación de la cara del talud o en contra del talud. Que ahí nos indica. Muy bien, entonces, ¿alguna otra duda más que tuviera antes de pasar al DIPS? Ya, entonces vamos a verificar todos estos datos con el DIPS. Ya. El DIPS es una aplicación programita que es muy fácil de utilizar, en la cual se debe introducir primeramente los valores de las discontinuidades. En este caso, vamos a nuestro ejercicio. Y aquí tenemos. Entonces, para el primero tenemos una dirección de 175 y un buzamiento de 35. Colocamos dips es lo que va a ser el buzamiento, 35. Y dip direction, la dirección de buzamiento, 135, si no me equivoco. 135. Siguiente.
va a ser un buzamiento de 60 y dirección de 265. 60 y 265. El siguiente va a ser buzamiento de 70 y dirección de 005. Buzamiento de 70, dirección de 005. Muy bien. Entonces, con esto nos vamos a ir acá para que nos grafique los grandes círculos y sus polos respectivos. Después le damos nomás en OK. Listo. Aquí nos muestra solamente sus polos. Este va a ser el rombo, el polo de A, o en este caso lo llama 1. Este va a ser el de B y este va a ser el polo de C. ¿Cómo hacemos aparecer los grandes círculos, sus planos? Entonces vamos a dirigirnos aquí, a esta sección, al de Plot Option, y vamos a tiquear en Grids Data Planes. Y así nos va a mostrar los planos. Acabo de recalcar que estoy utilizando un DIPS en la versión 6. En versiones antiguas es diferente. Ya, aquí nos muestra los grandes círculos y también nos indican cuál va a ser. Por ejemplo, aquí vamos a marcarlo. El primero era A, el segundo era el plano B y el tercero el plano C. Entonces aquí está. Esto va a ser su polo y esto va a ser su gran círculo de A. Y así va a ir respectivamente, su mismo color y su mismo gran círculo. Entonces hacemos coincidir con lo que habíamos sacado y está más o menos por acá. Y sí se parece y sí está correcto. No tenemos las mismas gráficas. Ahora nos vamos a ir a esta sección. Entonces, análisis de taludes, en la cual nos va a presentar los tipos de falla y nosotros vamos a colocar los límites y incluso nos va a decir qué probabilidad de falla va a existir. Entonces lo apretamos y se nos abre igual unas nuevas opciones, ¿no? Kinetics Análisis. Entonces, a partir de aquí, en esta sección, vamos a poder evaluar los tipos de falla. Aquí tenemos la falla plana. Y tenemos que colocar los respectivos datos. En Slope Dip nos indica la pendiente de buzamiento. Aquí, en Slope Dip Direction, nos indica la dirección de la pendiente de buzamiento del talud. El ángulo de fricción, aquí nosotros queremos emplear el ángulo crítico. Y los límites laterales, habíamos indicado que para la falla plana es de más menos 20 grados. Listo. Entonces, con los datos que tenemos, habíamos sacado que para el talud, el buzamiento es de 56 grados. Y su alfa, dirección de buzamiento, es de 90 grados. Después, el ángulo de fricción crítica que nosotros estamos tomando es de 20 grados. Muy bien, entonces introducimos todos esos valores. Dip, Slope Dip, 56 grados. La dirección, 90 grados. 90 grados. El ángulo de fricción que ya vamos a utilizar, 20 grados. Los límites, más menos 20. Correcto. Ahora aquí se ve entre líneas, ¿no ven? Podemos hacer coincidir con nuestra falla plana que habíamos sacado. Aquí está. Ahora nosotros podemos ver individualmente. Queremos deshacer todas las líneas ahí que nos estorban la visualización. Podemos colocar aquí en Show Construction Lines. Entonces, eliminar las líneas de construcciones. Y solo nos muestra el área de falla. También podemos hacer lo opuesto. Es decir, eliminar el área de sección y solo que nos muestre las líneas. Ahora, la construcción. La construcción aquí es un tanto diferente. Por ejemplo, nosotros teníamos aquí arco, y aquí también tenemos que ser un arco. Es decir, esto debería ser una circunferencia. Pero va a existir este tipo de que cambie, que sea diferente al análisis que tenemos, porque el DIPS
y es una herramienta un poco más sofisticada en la cual va a evaluar familias completas de discontinuidades. ¿Qué quiero decir con eso? El DIPS es una herramienta en la cual va a poder introducir diferentes tipos, diferentes direcciones de discontinuidades, por acá, por acá, por acá. Entonces, aquí ya no va a haber como familias como tal, sino va a haber diferentes discontinuidades, y de cada diferente discontinuidad va a tener su propio alfa, su propio beta, en la cual se le puede introducir a este valor, a este programa, y va a tener un análisis mucho más avanzado. Por lo tanto, va a existir estos tipos de ajustes, son los ajustes que hace el DIPS, porque va a representar ese tipo. Pero la idea es muy similar, es muy cerca, está muy cerca a lo que habíamos hecho. Aquí está. No es cierto, está bastante parecido, que la diferencia no va a ser mucha. Ok, entonces para el siguiente tipo de falla, nos vamos acá en la sección. Esto es otro tipo de falla, pero no les recomiendo que utilicen. Aquí ya va a ser con límites, ya que no se pueden cambiar. El siguiente, falla en cuña. Aquí está, falla en cuña. Aquí también hay este pequeño ajuste en la cual aparece esta área de color amarillo. Pero antes me estaba olvidando, disculpad, con falla plana. Me estaba olvidando. Acá, en esta parte, nos indica las probabilidades de fallo. ¿No? Aquí tenemos el plano A, B y C. ¿Qué tipo de análisis estamos haciendo? Estamos haciendo un análisis de falla plana. Aquí tenemos los datos del talud, tenemos su buzamiento, su dirección de buzamiento, su ángulo de diflexión crítica y los límites que vayamos a tomar para la falla plana, de los cuales aquí nos indica como resultado. O sea, la falla plana para todas las discontinuidades que nosotros vayamos a tomar, nos indica que hay cero crítica, por lo cual no hay ningún valor crítico de las tres que se analizaron, por lo tanto la probabilidad de falla es del 0%. Aquí nos habla de probabilidad y no nos indica de posibilidad. Entonces no va a existir una falla plana de estos tres planos de discontinuidad que nosotros introducimos en el DIPS. Siguiente era falla en cuña. Muy bien, en falla en cuña, ya hemos hablado, este es un ajuste. Este es el talud, que nos explica el talud, y nosotros tenemos que tomar como radio esto, ¿no? Todo indicado, este es el ángulo de fricción crítica. Muy bien, entonces lo que analizamos es esta circunferencia en color rojo. También podemos hacer ver que solo nos aparezca el área. Muy bien. Aquí sí existen polos dentro del área. Incluso este es el polo, en una X, es el polo 2. O el polo de la discontinuidad del plano B. Aquí también nos indica que nos indica el análisis, falla en cuña, los datos del talud, y nos indica que de la falla en cuña no existe ningún punto crítico de las tres que se analizaron. Por lo tanto, la probabilidad de falla es del 0%. Y eso ya habíamos también hallado en el ejercicio. Vamos a ver. Aquí sí es muy parecido. Es idéntico la falla en cuña. Posteriormente, vamos a falla por flexión. Igual, aquí sí debemos introducir la falla, el límite. Aquí el límite ya no era de 20 grados, para flexión era de más 15, menos 15 y de más 30, menos 30. El DIPS no hace esa separación, por lo tanto tenemos que introducir los límites de más 30, el del mayor. Más menos 30. Listo. Aquí también cabe recalcar que hay un pequeño ajuste, porque nosotros lo que hacíamos era de esta manera. Pero aquí toma como dos rectas. Entonces, debido a que este es un programa ya que va a analizar discontinuidades completas, varias discontinuidades,
incluso va a analizar las familias enteras, entonces va a ver estos ajustes. Pero el área es muy similar a lo que hemos hallado manualmente. Quitamos y tenemos aquí el área. Ya este por volteo y este era por fricción. Aquí está. Es muy similar. Ahora habíamos dicho en la parte final del ejercicio que sí va a existir falla, que sí va a existir falla por flexión porque hay un polo en B. Okay, porque hay un polo en el área y es el polo del plano B. Entonces vamos a tips. Y sí, aquí está el polo. Perdón. Aquí está el polo. Es el polo B. Entonces, ¿qué nos dice? Aquí nos dice el tipo de análisis, las propiedades del talud, y nos dice que en el análisis de falla por flexión hay uno crítico. Entonces hay uno crítico de las tres que se calcularon. Por lo tanto, hay un 33.33% de probabilidad de falla. Entonces, sí hay posibilidad de falla por flexión, igual que habíamos sacado manualmente. Después, el último tipo de falla va a ser el falla por volteo. Es el tipo de falla por volteo, que es muy similar a la falla plano. ¿Vale? Va a llevar las mismas rectas. Falla por volteo. Aquí también, esto por si acaso, es también el ajuste que hace el DIPS. Solo se toma en cuenta hasta acá. Solo esto. Esto es B, E y A. ¿Qué nos indica? Que para hacer falla por volteo debe haber intersección en toda esta área y por lo menos debe haber un polo dentro del área A. En caso de que no se cumplan, entonces no existe posibilidad o probabilidad de falla por volteo. Aquí también nos indica. Esto es el análisis que está planteando, las condiciones del talud. Nos dice acá el análisis, que de los análisis que se hizo en 3 en total, no hay ninguna crítica. Por lo tanto, la probabilidad de falla por volteo es 0. No existe posibilidad de falla por volteo. Entonces, eso es todo el avance de hoy día. Si tienen una pregunta, por favor, háganlo. Yo enseguida les mando el formulario. Van a tener hasta las 3:33 para llenarlo. Y esto va a ser para su asistencia. A ver, entre los comentarios. En caso de existir fallas, ¿aún no hacemos o determinamos valores numéricos para su cálculo, verdad? No. Ahorita es un método gráfico. Claro, por eso se utiliza la falsilla como guía. Muy bien, a ver si tuvieran una pregunta más. Si no existe, entonces sería todo por hoy. Van a tener hasta las 3:33 para llenar el formulario con sus nombres respectivos y va a haber unas cuantas preguntas para comprobar la asistencia de hoy día. Entonces, muchas gracias por su atención. Nos vemos para la siguiente semana. ¿Tu formulario está en la plataforma? Sí, diga.